Bueno, Hol- primero que nada, bueno, estoy repitiendo el saludo a todos los presentes y agradeciendo la invitación. ¿Puede pasar, por favor? El tema de adolescentes es un tema necesario de tratar siempre y ustedes lo han considerado bien. Y solamente para iniciar, esta frase importante que es los jóvenes de hoy no tienen control y están siempre de mal humor, han perdido el respeto a los mayores, no saben lo que es la educación y carecen de toda moral. Y pareciera la frase muy actual, ¿no? Pero sin embargo, miren en qué época la dijeron. Fue Aristóteles, mucho antes de Cristo. La siguiente, por favor. ¿Y por qué entonces desde hace tiempo se sabe ya que los adolescentes tienen un comportamiento pues tan especial, ¿no? Todos los que tratan con adolescentes, sean de la parte profesional o familiar, tienen seguramente claro el comportamiento totalmente diferente a cuando es niño, ¿no? De niño, incluso de niño no contesta mal, siempre me obedecía, y ahora en cambio yo le digo algo, inmediatamente me contesta de mal humor o me lanza una frase muy hiriente. Los adolescentes tienen esas características especiales y vamos en un primer lugar a analizar esas características, luego vamos a ver la importancia de por qué hablar de adolescentes y finalmente entramos al tema en sí, que es la atención integral y qué es lo que se debe hacer en la consulta. Esta etapa de vida es considerada por la Organización Mundial de la Salud entre los 10 a 19 años de edad. Sin embargo, de acuerdo a cada realidad, por ejemplo, la etapa vida adolescente de MINSA en nuestro país la considera entre los 12 años hasta los 17 años, 11 meses y 29 días. El Código de Niño Adolescente considera al adolescente entre 12 a 18 años exacto. Y si vamos revisando incluso bibliografía actualizada, van a encontrar que adolescente se considera, incluso ahora se está considerando, mejor dicho, extender la adolescencia hasta los 25 años de edad. Esto por los cambios del sistema nervioso central que pareciera que recién a esa edad terminan de madurar. Lo importante es considerar que en esta etapa, como ustedes seguro se dan cuenta, hay cambios físicos dramáticos, la aparición de los cambios sexuales secundarios, el aumento en la talla, la aparición de ciertas con características del adolescente misma en la parte física, que a veces causa mucho problema a los mismos adolescentes, por ejemplo el acné, que es un problema muy común, dependiendo del tipo de acné, puede causar mucha preocupación y incluso baja autoestima, hasta depresión. Los cambios mentales que vamos a analizar también y la parte social que es tan importante porque justamente en eso se basa la atención integral, no solamente ver una esfera de la realidad del individuo, que es la realidad física, sino también las otras áreas. La siguiente, por favor. Recordando que en esta etapa los cambios son rápidos y acelerados. Un niño pasa hacia adulto prácticamente durante esta etapa. De entre los cambios psicológicos normales y sociales, se dan algunos, en la lista es extensa, solo voy a tratar tres brevemente. Uno de ellos es que el adolescente cambia la forma de pensar. Y eso todos nos damos cuenta, ¿no? Antes él aceptaba cualquier cosa que el padre le dijera, pero luego ya no lo acepta con tanta facilidad. ¿Por qué tú me dices a mí que no mientas, no te mientas si tú mientes? Así, sin ningún freno, sin ningún filtro, se lo dicen a los padres. Y los padres, pues, que no están acostumbrados a ese tipo de confrontación de su realidad, se ponen a pelear con los chicos. Luego, la construcción de la identidad, que tiene que ver con la imagen física, ¿no? Los ven que se ponen tatuajes, piercing, se tiñen el cabello, usan un tipo de ropa realmente que a veces a los padres no les gusta, ¿no? Enseñando el ombligo, o con la falda muy alta, el cabello muy largo. En los varones a los padres les causa mucho estrés, pero es la forma en que ellos quieren que los demás lo vean y muchas veces está relacionado a la moda, o sea, lo que el adolescente quiere que los demás vean de él. Entonces, eso también lleva a trabajar con los padres lo que es tolerancia, lo que es negociación, que es otro capítulo que en otro momento quizás podríamos trabajar. La búsqueda de la independencia. Ellos quieren hacer las cosas por sí mismos, no quieren que los adultos intervengan. Ellos no les cuentan a sus padres a veces de los problemas que están pasando, por ejemplo, como el bullying, porque tienen miedo a los padres cómo los van a tratar por haber hecho, por haber caído en eso, o simplemente no quieren. Ellos quieren tomar las cosas por sus propias manos y realmente a veces ellos no tienen esa capacidad y entran en más problemas. Y en la parte social, la necesidad de ser parte de un grupo, de ser aceptado, identificado, es muy importante para el adolescente y ahí tenemos que tener cuidado porque también depende del grupo en el que está. Y es muy importante que los adultos conozcamos por eso con quién está saliendo nuestro adolescente, con qué círculo de amigos se está rodeando, quién es la pareja de este adolescente, porque a veces la influencia de ellos puede ser negativa más que de ayuda. Y entender que ellos necesitan estar en grupo, ¿no? A veces nosotros los padres o los adultos en general
nos ponemos muy rígidos y no, no sales, no vas a ir, no vas a hacer eso, no me gusta este compañerito tuyo y ahí empiezan los problemas más que ayudar, empeoramos la situación. Lo que hay que hacerles entender es que si bien es cierto, ellos necesitan ese espacio para desarrollarse y poder socializar, aprender a socializar, también hay límites que tienen que seguirse, también insisto con la negociación, ¿no? La siguiente, por favor, y advertirle. La siguiente. Aquí viene uno de los problemas, uno de los cambios más importantes para mí, más que el físico, más que el social, es la parte del sistema nervioso central, en la parte física, que explica muchas de las conductas de los adolescentes y los factores de riesgo y actitudes en los que pueden caer. Nuestro cerebro en esta etapa sufre cambios muy importantes y entre ellos está dos áreas muy importantes como el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. El núcleo accumbens es el centro de placer, busca la recompensa y justo en la adolescencia está muy activo. Y entonces se activa más aún a través de la excitación sexual, de la alimentación, del juego, de las drogas. Entonces, el adolescente que activa su núcleo accumbens con mayor intensidad porque está jugando videos toda la noche, casi incluso no duerme por jugar, tiene este centro muy activo y madura, para mala suerte, mucho más en tiempo antes que la corteza prefrontal, que más bien es el freno. Si bien el núcleo accumbens es el acelerador, la corteza prefrontal es el freno, que nos permite que nosotros analicemos las situaciones y podamos pensar que qué consecuencia va a tener para mí lo que voy a hacer. Entonces, si yo no tengo este núcleo todavía madurado, esta corteza todavía madura, y encima tarda en melinizar hasta el final de la adolescencia, vamos a tener búsqueda de placer probablemente con mayor facilidad que el freno que nos limita a no hacer cosas que nos pueden dañar a nosotros o a los demás. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nuestro cerebro adolescente va a estar siempre buscando una recompensa elevada, por eso los adolescentes entran en conductas de adicción fácilmente, sea de videojuegos, drogas o hasta de sexo, y tienen un control de impulsos disminuidos. Entonces, fácilmente entran a esas situaciones pues, que pueden llevarlos a daños a su salud. La siguiente, por favor. La siguiente. Y entonces, esta entrada acerca de lo que es la adolescencia, los cambios que podemos encontrar, ¿por qué deberíamos nosotros como pediatras o profesionales de salud preocuparnos por adolescentes? Porque es una población numerosa y necesita atención. 3.000 adolescentes por día mueren por causas prevenibles. Y en nuestro país, en el censo último nos ha dado que son casi 6 millones de personas que están habitando en nuestro territorio. En esta etapa se consolidan o adquieren conductas de riesgo para enfermedades que van a hacer daño para la adultez con más razón, como por ejemplo las enfermedades no transmisibles. Un adolescente no consume fruta, no hace actividad física, come mal porque así le enseñaron desde la niñez y lo consolidó en la adolescencia. Es una etapa crítica para hacer los cambios a un hábito nutricional de alimentación. En esta etapa inician las actividades sexuales no responsables con posible embarazo y hasta contagio de infecciones de transmisión sexual. Es una población desatendida y ahora post pandemia se está notando mucho más, nosotros que hacemos todos los días consulta con ellos, la problemática en salud mental tan grande que se ha abierto y que me preocupa porque si antes veíamos una anorexia a la semana, ahora estamos viendo 4 o 5. Si antes veíamos depresión, ahora se está sobrepasando de manera espantosa. Invertir en salud en adolescentes tiene beneficios no solo para el momento, sino para el futuro. Y es porque esta población es nuestro bono demográfico actualmente y nadie lo está aprovechando. Y ya desde antes se sabe que ellos pueden ser motores de cambio para la sociedad y beneficiarnos a todos. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué nos ha dejado esta bandita de acá? No me va a ayudar mucho. Bueno, vamos a avanzar de acuerdo a esto. La salud sexual reproductiva, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Ay, gracias, en la pandemia. Que el embarazo adolescente, lamentablemente, miren cómo se ha elevado, ya está sobrepasando, y esto ha tenido relación con la falta de acceso a métodos anticonceptivos, que desde antes de la pandemia ya teníamos problemas, ahora estamos cada vez peor. Miren, cómo se disminuyó solamente con la minsa reporte que hace en enero a julio del año 2020, cuando empezó la pandemia, la disminución dramática del uso de métodos anticonceptivos modernos. Y lo de siempre, ¿no? El bullying homofóbico que lo tenemos presente desde mucho antes incluso de la pandemia. La siguiente, y que ha empeorado, y cada vez ahora más el bullying, la siguiente, es más violento. Actualmente es mucho más violento, se pasa a la agresión física sin ningún reparo. La siguiente, esta es para ver lo que es la violencia sexual, los reportes de violencia sexual, miren, desde el 2018, incluso el grupo adolescente el más afectado.
Ustedes están viendo cómo luego de la pandemia esto igual ya ha empeorado incluso. También los tipos de abuso más comunes, no olvidemos las redes sociales, también son sitios de abuso de todo tipo. Incluso los padres a veces están muy tranquilos pensando, bueno, mi hijo está en las redes con sus amigos y no sabe que ese grupo de amigos con los que está lo están bulleando y ellos ni siquiera comentan el detalle. La cantidad de pacientes, adolescentes, incluso reportado en otros lugares ya, que han pasado el intento de suicidio es alarmante, ¿no? Miren aquí esta estadística, cómo los menores, que son los de color de la barra celeste, cómo se ha incrementado la ideación e intento suicida en los últimos años después de la pandemia. Entonces, tenemos que preocuparnos por ellos, no solo preocuparnos de los cambios físicos, sino también de la salud mental. La siguiente, que está, y la parte social, cómo le está yendo en su entorno, no solo físico, sino en su entorno virtual. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ya, nosotros tenemos una norma técnica, la segunda versión, desde el 2019, donde comprende la evaluación no solamente nutricional, sino también, la parte nutricional, sino también la evaluación del desarrollo puberal de Tanner, la parte sexual, las inmunizaciones, riesgo cardiovascular, medir la presión arterial en todos los pacientes que tengamos en consulta, por lo menos 2 veces al año es lo mínimo que deberíamos hacer, pero si ya tiene factores de riesgo como hipertensión en la familia, obesidad, posibilidad de resistencia a la insulina por acantosis nigricans detectada, pues también tendríamos que tomarle en forma continua cada consulta. Y lipidemias, glucosa, cómo está el perímetro abdominal, la agudeza habitual visual y auditiva, la parte odontológica, la parte postural, el desarrollo psicosocial. Ya yo no soy psiquiatra, no soy psicóloga, pero sí por lo menos tengo que tener conceptos claros de cuáles son los criterios para poder diagnosticar depresión, ansiedad, trastorno alimentario, trastorno obsesivo compulsivo, o lo mínimo, los síntomas mínimos que yo debo tener en cuenta para poder derivar a este paciente, o en este caso este adolescente, con el psicólogo o con el psiquiatra. Búsqueda de patología prevalente. Si yo sé que en adolescencia hay una alta posibilidad de que tenga acné, tengo que saber cómo se trata el acné. Si tiene la posibilidad de tener trastorno de ciclo menstrual, tengo que tener en concepto en la cabeza clara qué cosa debo hacer y cómo lo debo tratar. El tamizaje de violencia, adicciones, depresión y ansiedad es parte también de la búsqueda de factores y conductas de riesgo. Claro, yo a veces no puedo aplicarle todo el cuestionario que ya existe porque pues estoy con el tiempo corto en la consulta, pero sí por lo menos preguntar a la familia cómo se encuentra este adolescente, ha habido cambios en el carácter, se encierra en su habitación, no quiere conversar con nadie, cómo reacciona a situaciones que él considera frustrantes, o si está dejando de comer, o cómo está el sueño, cuántas horas de internet. Eso es lo mínimo que debemos preguntar nosotros en una consulta. Y ustedes dirán, uy, ¿cuánto tiempo me lleva una consulta de este tipo para poder hacerla? Sí, nos lleva tiempo. La primera consulta demora 40, 45 minutos y a veces hasta un poquito más. La suerte nuestra es que tenemos la comprensión, por lo menos de la institución, que nos ayuda en eso, ¿no? Pero a veces tampoco, si no la encontramos, hay que buscar de desglosar esta primera consulta en 3 partes para poder abarcar todos los puntos que son necesarios. Nunca olviden con los adolescentes, estaba en esta parte, la búsqueda de anemia. Es algo fatal. Últimamente también por pandemia ha empeorado mucho. Y también preguntarles sobre habilidades sociales, que es la comunicación, como ya comentaba hace un rato, la autoestima. La siguiente, por favor. La falta de la respuesta al estrés, cómo controla la ira, tan importante en épocas tan violentas como ahora. ¿Cómo debe ser la atención integral entonces del adolescente? ¿Cómo debe ser la atención integral? Que enfoque los 3 aspectos importantes que hemos comentado, la parte física, psicológica y social, con enfoque de riesgo, que es buscar las conductas y factores de riesgo a las que está expuesto este adolescente. Consume drogas, tiene actividad sexual, es homosexual o a lo mejor bisexual o tiene otra preferencia sexual, ha tenido a lo mejor consumo ya de alguna sustancia o está teniendo actividad sexual sin control. Y también los factores como, por ejemplo, qué tipo de familia tiene, qué tipo de escolaridad está llevando, y no solo limitarnos al rendimiento escolar, sino si hay bullying, si hay algún profesor que a lo mejor lo está molestando, si ha sido víctima de algún acoso por parte de sus compañeros o alguna otra persona. Garantizar accesibilidad, privacidad y confidencialidad. En algún momento, definitivamente sería bueno siempre conversar con el adolescente, sentarnos a solas y poderle preguntar las cosas que delante los padres no nos van a responder,
utilizar técnicas de escucha activa y siempre el contacto visual. Cuando uno habla con el adolescente, es lo mejor siempre tratar de no estar escribiendo a la vez. Claro que entiendo, a veces nos gana la tecnología que tenemos que estar llenando la computadora, la historia o la mano, llenar la historia, pero hay que tratar de, en algún momento, proteger al adolescente y no, que no se sienta como si fuera un objeto, sino tú eres la parte más importante de la consulta. Esa consulta es para ti, entonces prestarle la mayor atención posible y dejar de escribir en ese momento. Después las técnicas de escucha activa, eso es un tremendo rollo también que hay que aprendernos, pero es importante, en otro momento quizás lo podríamos tocar, ser empático y brindar confianza, que no quiere decir que seamos confianzudos, siempre hay que tener un margen de respeto y hasta el momento del examen físico. Y ponernos no solo en el zapato del adolescente, sino compartir los sentimientos que él está sintiendo. Si está triste, decirle, estoy sintiendo que tu tristeza, en tu lugar yo también me hubiera sentido como tú. Y en el caso de que se ponga a llorar, respetar ese llanto, porque puede significar tristeza, puede significar mucho dolor a recordar situaciones muy duras, y acercarnos y darles incluso un pañuelito, un pedacito de papel higiénico, y darle una palmada en la espalda, haciéndole sentir que uno se está sintiendo parte del problema que él está teniendo. Personal debe estar motivado y capacitado, es lo mejor para poder afrontar cualquier situación y siempre trabajar en equipo, buscar una red de soporte con psicología, nutrición, dental, con todo el equipo. Realmente es todo el equipo el que tiene que participar para poder apoyar a la evaluación integral y el manejo integral. La siguiente, por favor. Eh, la siguiente. En la atención integral, ¿qué se comprende? Primero, la atención del motivo de consulta, ¿por qué vino? ¿No? Si es que viene porque está con un dolor abdominal, está bien, vamos a atender ese dolor abdominal, pero no descuidar la evaluación psicosocial, es la parte de psicología y social. Por ejemplo, este es un adolescente que está aprendiendo ese día cómo manejar su aerocámara porque tiene su asma. La mamita está observando cómo lo está usando para que ella también aprenda, pero le pedimos que ella misma lo haga porque buscamos autovalimiento. Voy a priorizar el motivo de consulta, le voy a informar qué es el asma, cómo se tiene que cuidar y la voy a educar para prevención, pero eso también implica que ella no le diga también, oye, ¿sabes que me he dado cuenta que tu peso está subiendo muy rápido? Y también sabes, tus vacunas no están completas, porque en asma sabemos que influenza debe estar aplicada con anterioridad al inicio de la época de invierno. Es bueno que comas más saludable. O sea, trabajar con ella las otras partes y preguntarle sobre su actividad académica, su actividad familiar, la elaboración de un plan de atención integral individualizado. A veces yo estoy dándole las indicaciones y la mamá ya me está diciendo, doctorita, yo tengo otro hijo de 10 años, le daré lo mismo, lo que me está dando usted, porque él también tiene lo mismo, no, tráigamelo, yo lo veo, porque cada adolescente es un mundo totalmente diferente. Ejecutar y seguir ese plan de atención integral. Si la adolescente yo le he trasladado a salud mental porque capté una depresión, y regresa conmigo para un siguiente control, tengo que preguntarle o por lo menos revisar en la historia. Ya fue al departamento de salud mental, le dieron la cita. Sí, doctora, ya me vio el psiquiatra, me ha dado sertralina. ¿Lo está tomando? No, doctorita, porque sabe que me han dicho a mi familia que eso causa adicción. Me ha dicho mi familia que eso le hace daño. O sea, empiezan a dejar la atención que les ha tanto esfuerzo ha costado conseguir la atención de salud mental, que le dé las indicaciones y no las siguen, simplemente porque nadie se sentó y les preguntó o les explicó las razones o las necesidades que tenía. Y siempre trabajar intervenciones preventivas promocionales. Tienes que ir al dentista, tienes que hacer deporte, tienes que dormir tantas horas de sueño. En algún momento de la consulta, de las 3 consultas que ustedes quieren, se tiene que abordar. ¿Cada cuánto tiempo se hace un control de crecimiento y desarrollo? Por lo menos cada 6 meses antes de los 16 años. Posteriormente, a los 16 años ya se puede hacer anual control. Estamos hablando solo de control de peso talla y el resto del panorama. Si es un paciente que tiene una enfermedad crónica que amerita un control más seguido, se le da la cita para la fecha que necesita. Pero es solamente para el control de crecimiento y desarrollo. La siguiente, por favor, un cuadrito más me falta acá. El otro punto es que voy a pedir en una consulta con adolescentes. Es lo mínimo que yo debo pedir, es una hemoglobina, un hematocrito, ferritina sérica. Hace poco hubo justamente un congreso donde una especialista en anemia dijo algo que era muy importante y que ya antes nosotros lo estamos practicando en el hospital y que no está en la norma técnica, que es pedir ferritina sérica, porque esto nos dice qué depósito de hierro tenemos, la ferropenia, antes de que aparezca la anemia. Y a veces el depósito de hierro está tan bajo que estamos justo en el límite de entrar a anemia. Entonces es muy importante concatenar este conocimiento para hacerlo mejor y evitar anemia.
Luego el examen de orina completo, pedir glucosa, colesterol, triglicéridos y también colesterol total y fraccionado, sobre todo en aquel paciente en que yo vea la necesidad. Y tenemos mucha obesidad y sobrepeso con antecedentes de estas enfermedades en la familia. Parasitológico seriado y un test de Graham es lo mínimo que deberíamos pedirle en un control y ya de acuerdo a cada caso individualizado pedir más. La siguiente, por favor. Siempre promover el autovalimiento. Eso es muy importante, que el adolescente por sí mismo participe activamente en la consulta es una de las cosas más importantes. A veces uno le pregunta, ¿y cómo estás haciendo la deposición? Y la mamá nos está contestando. Entonces, está bien, yo le digo a la mamá, es importante la información que usted me da, pero me gustaría que me cuente el adolescente ella qué cosa está pasando, porque a veces la mamá ni enterada está que la niña está teniendo sangrado por las heces, recién se entera cuando nosotros le preguntamos. Ya el MINSA también ha establecido cuál es el tipo de atención integral de acuerdo a la categoría del establecimiento de salud. Todo esto está normado, así que hay que leerlo nada más, la siguiente, para poder crear espacios de atención diferenciado para adolescentes que apliquen lo que es atención integral. La siguiente, por favor. Ya, la importancia entonces de, como ven ustedes, de atender integralmente al adolescente es porque se puede no solamente tratar el motivo de consulta, sino hacer detección oportuna y precoz de cualquier situación de salud física, mental o social que pueda estar atravesando. Y potenciamos los factores de protección, que es el lado opuesto a los factores de riesgo. Si bien un adolescente puede estar sufriendo mucho daño emocional dentro de su familia, a lo mejor hay algo que lo está sacando adelante y permite que no se dañe tanto como esperaríamos. Siempre las intervenciones individualizadas, siempre planificadas. Ya yo con un plan de trabajo, y yo lo noto incluso en la historia, qué es lo que está quedando pendiente para la siguiente consulta. Brindar orientación y educación, sobre todo promoción, salud y prevención de enfermedades más frecuentes y promoviendo la autonomía. Y esto todo va llevando a un punto que es desarrollar al máximo el potencial de este paciente, en este caso este adolescente. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya, entonces, aquí vamos a conversar un poquito, dele dos más, por favor, dos clics más, sobre lo que es conductas y factores de riesgo. Y quiero que en este caso vamos a tomar el ejemplo del alcohol, que es lo más común en adolescentes. Nosotros tenemos adolescentes que a lo mejor nos dicen, doctora, yo salgo con mis amigos, ellos toman, pero yo no, porque una vez tomé y me cayó muy mal. Entonces, él lo que está teniendo es un factor de riesgo, porque a su entorno hay consumo de alcohol. Él no consume, pero sí los que están alrededor, y en cualquier momento él puede caer en esta conducta, sea por la condición de presión social, puede ser por imitación. Diferente es que me diga eso a que me diga, doctora, yo consumo alcohol cada vez que salgo a una fiesta. Y es más, a veces hasta peleo en las fiestas mareado porque pues, ni me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Entonces, esto es una conducta de riesgo. El factor de riesgo es un factor individual, o sea, de la persona o del entorno que lo lleva a sufrir daño. En cambio, una conducta de riesgo es un comportamiento repetido que lleva a la persona a daño. Al consumo de alcohol y encima tener conductas de violencia durante el consumo es una conducta bastante común en nuestros adolescentes. Entonces, ¿por qué me interesa tener esto diferenciado? Porque si yo solo encuentro un adolescente con factores de riesgo, lo que debo trabajar es orientación o consejería para apartarlo de esos factores de riesgo. En cambio, si yo tengo un adolescente que tiene conductas de riesgo, o sea, comportamiento que lo lleva a daño en forma repetida, debo ver qué nivel de daño tiene y de acuerdo a eso invitarlo a que haga un tratamiento, incluso rehabilitación, de acuerdo a este daño sufrido. Al lado contrario tenemos lo que es los factores de protección, que es aquello que también sea del individuo o de su entorno, lo lleva más bien a evitar daño, por ejemplo, el practicar deporte, el practicar un hobby como por ejemplo deporte, natación, poder escuchar música o practicarla, escribir, muchos factores que pueden ayudar incluso de la familia, si es un padre comprensivo, si es una familia que se cierra filas alrededor de cualquier problema en los adolescentes, se convierte en un factor protector. Ustedes, cada uno de ustedes, como personal de salud, como familiar, puede ser un factor de protección para el adolescente y cambiarle el universo completamente. La siguiente, por favor. Pues necesitamos aprender cómo comportarnos, cómo ayudarnos. Ahora sí, entrando más en los puntos claves nada más de la evaluación de un integral, recordemos lo importante que es la parte nutricional, ¿no? Porque en esta etapa se adquiere el 15 al 20% de la talla final de adulto, el 50% del peso final de adulto, por eso es que es tan importante el peso, la talla, ver en las gráficas cómo se encuentra nuestro adolescente usando antropometría. Y también recordemos que el consumo de ciertos nutrientes, como por ejemplo el calcio, el zinc, ayuda mucho a consolidar una masa ósea final, tanto como el deporte.
¿Qué nos preocupa de los adolescentes? La alta cantidad de pacientes que están viniendo con obesidad y sobrepeso. Y nos olvidamos a veces que estos pacientes también pueden tener hígado graso, buscar acantosis nigricans para ver qué exámenes debo pedirle. El genovalgo, no observamos las rodillas de nuestros adolescentes y vemos que muchos de nuestros obesitos tienen estos problemas que a la larga lo van a llevar a un dolor articular en las rodillas y en los pies y finalmente hasta un reemplazo de articulación. Entonces, eso es muy, muy relevante para poder tener en cuenta cuando vemos nuestros adolescentes con sobrepeso. La siguiente, obesidad, la siguiente, por favor. Y nunca se olviden de, a pesar de que está obeso con sobrepeso, la siguiente puede estar también con anemia. El hecho de tener un peso aumentado, o la siguiente, o tener tejido conectivo graso aumentado, no exime de que podamos tener también anemia. En cuanto a la talla, recordemos que la talla corta es aquella que se considera menos de 2 desviaciones estándar para las gráficas de OMS que usan puntuación Z, y la de CDC es la menos de 5 percentil. La mayoría de tallas bajas son de tipo idiopática, la nueva clasificación que justo nos han presentado hace poco, ya no se habla de tanto de talla baja familiar o retardo constitucional, si tienen consideración, pero más se habla de talla tipo idiopática. Y nosotros como médicos podríamos pedirle ya desde sí una edad ósea, que es una radiografía de los huesos del carpo, que nos dice qué maduración tiene respecto a la edad cronológica. Muy importante pedirle para estar seguro si no va a haber algún problema en el desarrollo o está habiendo algún problema de salud física que pueda condicionar pues daño a este paciente. Recordemos que las mujeres, y eso es muy importante, crecen o hacen la máxima velocidad de crecimiento en talla o estatura a los 12 años promedio. Y esta gráfica tan sencilla como es acá nos ayuda a entender por qué las mujeres crecen más rápido que los hombres. Es algo fisiológicamente observado. Es más, nosotros, por ejemplo, tenemos una adolescente mujer, muchas veces las madres nos preguntan, doctorita, mi hijita ya menstruó, y a mí me han dicho que cuando menstruan ya no crecen. ¿Eso es cierto? No es cierto. Lo que sí es cierto es que justamente el pico de crecimiento en talla se coincide con la primera menstruación, pero sí van a crecer, aunque ya más lento. Entonces hay que potenciar en esta etapa una buena alimentación, buena actividad física y también lo que es sueño. Nuestros adolescentes no están durmiendo ni siquiera 6 horas, se acuestan 12, 1 de la mañana por estar con el bendito celular y se levantan a las 6 de la mañana, 5 de la mañana o a veces hasta con insomnio a mitad de la noche. Entonces hay que trabajar también para que tengan un sueño adecuado que les va a ayudar a poder mantener una talla adecuada. Los varones, en cambio, crecen más o menos en ese momento o hacen ese pico de máximo crecimiento a los 14 años. Entonces, para que vean que hay diferencias notorias en cuanto al crecimiento en talla en los sexos en la adolescencia. La siguiente, por favor. Ojo que las adolescentes mujeres ganan peso antes que ganan talla. Entonces, al hacer dietas realmente para bajar de peso puede afectar su talla final. Eso también hay que tenerlo en consideración. Para ver la maduración de desarrollo puberal, nosotros tenemos que usar la escala de Tanner. Y una de las cosas que nosotros evaluamos en el adolescente es recordar, es que el adolescente varón inicia el desarrollo puberal aproximadamente con el crecimiento, o la primera señal, mejor dicho, es el crecimiento del testículo que alcanza un volumen de 4 mililitros. En el caso de la mujer, el inicio de la pubertad está dado por la aparición de la glándula mamaria, que en promedio ocurre a los 10 años, mientras que el crecimiento del testículo es a los 12 en el varón. La aparición de crecimiento mamario ocurre a los 8 años de edad y mayormente se considera los límites de 8 a 13 para la primera manifestación, o sea, el crecimiento de la glándula mamaria. Pasan 2 años y después aparece la primera menstruación, pero ojo, acá hay bastantes variantes. Hay madres que nos dicen, ella le creció la mama a los 10. ¿Y cuándo menstruó? A los 10. Puede ser que no se haya dado cuenta, puede ser que haya coincidido, no sabemos, eso todavía queda para revisar. Pero sí es importante siempre tener en consideración que primero crece la mama y luego aparece la primera menstruación en un promedio, insisto, de 2 años. Puede ser un poco antes, un poco después. Y esto ocurre cuando el desarrollo mamario está entre M3 y M4. Es muy importante conocer la escala de Tanner para los que trabajamos con adolescentes. En general, los pediatras tienen la obligación de conocerla para saber en qué momento yo puedo detectar una pubertad precoz o puedo detectar una pubertad tardía. La siguiente, por favor. Y justamente en varones, la siguiente, lo que más bien nos ayuda mucho es la evaluación de los genitales. Ahora, hay que tener mucho respeto, porque hay adolescentes que nos van a decir, yo no quiero que me examine, y eso está bien, es tu derecho. Entonces, nosotros lo que le podemos explicar
Más bien es, por favor, este examen es por esta necesidad, es para estar seguro si tu testículo, tu pene están de tamaño adecuado y no hay ningún problema al momento de bajar la piel que cubre el pene. En las chicas explicarles que puede haber tumores mamarios, puede haber alguna alteración en las mamas que nosotros necesitamos conocer. Si yo no tengo un orquidómetro de Prader, que es la forma más adecuada de poder evaluar el volumen testicular, lo que puedo usar es el tamaño del testículo en centímetros, que aquí se los estoy dejando en la ponencia para que los que quieran usarlo y no tengan orquidómetro puedan conocer qué tamaño tiene el testículo de su adolescente. La siguiente, por favor. La siguiente. En cuanto a pubertad, recordemos que es importante, si al adolescente varón le aparecen estos cambios sexuales secundarios, como el crecimiento del testículo o la longitud del pene, la aparición de vello púbico, en el caso de las chicas, el crecimiento de la mama o aparición de la menstruación antes de los 8 años y en el varón antes de los 9, tengo que sospechar que es pubertad precoz. Si estamos a los 14 años en el varón y no ha crecido el testículo, o más de 13 años en la niña, no le ha crecido la glándula mamaria, o no ha venido la menstruación luego de 3 años de crecerle la mama, ya puedo pensar en una pubertad tardía. Ahora, ¿hay variantes normales? Sí, los adolescentes tienen cada uno su velocidad de desarrollo puberal. No olvidemos de que el seguimiento es muy importante. Entonces, si ya yo la tengo en observación de los 10 años viendo telarca, menarca, tengo que seguir como siguen los siguientes consultas esta adolescente. Siempre preguntar la fecha de última regla, cómo son las reglas, qué intervalos tienen. Recordemos que al inicio en las menstruaciones son abundantes y regulares porque hay predominancia de estrógeno, no hay ovulación. Pregunten siempre por dolor menstrual. Hemos tenido siempre problemas con las adolescentes que de inicio tienen dolores severos menstruales, incluso tumoraciones de ovario que se detectan de esa manera, así que pedir una ecografía no está de más y que la vea el ginecólogo. Si hay secreción genital, eso también es necesario preguntar en cada consulta cómo le da de telarca y menarca en todas ellas. La siguiente, por favor. La siguiente. Ella, en otros temas, la presión arterial, ya les decía, es muy importante que le tomemos anualmente, e incluso más aún si es un paciente que ya tiene riesgo para enfermedades como dislipidemias o ya tienen alguna toma previa de presión arterial elevada, ver si el ambiente en el que vive este adolescente es obesogénico, si el adolescente mismo consume tabaco o alguna otra droga, si no hace actividad física. La siguiente, por favor, o hay antecedentes familiares ya decía yo, de hipertensión, ACV, diabetes, la siguiente, o problemas de colesterol o enfermedades de infarto, miocardio, por ejemplo, en pacientes jóvenes de la familia. La siguiente. La siguiente, por favor. Ya. Las vacunas, otro gran rubro que tenemos que preguntar. Tras la pandemia, una brecha enorme se ha abierto en vacunas. En adolescentes está indicado preguntar sobre sarampión, rubiola y aplicar si falta alguna de las dosis. Hepatitis viral B, difteria, tétanos, también es una parte importante de preguntar. La DTPA se ponen embarazadas, sobre todo el tercer trimestre. Papiloma virus humano, que actualmente ha cambiado el esquema tremendamente. Actualmente se considera solo una dosis de aplicación para varones y mujeres adolescentes, considerando desde los 9 años a los 13 años de edad, prácticamente casi 14. Influenza en todos los adolescentes que tengan factores de riesgo. Obesidad es un factor de riesgo. Hacer síndrome de Down es un factor de riesgo. Tener asma ya es un factor de riesgo. Entonces, no preguntamos y el adolescente está ahí expuesto a cualquier problema. Y COVID ya sabemos que también es parte de la inmunización que debemos preguntar. No están consideradas en MINSA, pero hay adolescentes que deberían recibir estas vacunas y eso ya queda a criterio de cada uno de los pediatras. La siguiente, por favor. Entonces, para hacer una evaluación física completa, examen completo de la piel, incluyendo la piel, y al descubierto en algún momento el paciente siempre con mucho respeto y pidiendo permiso, no es como un lactantito que uno le baja el pañal y observa los genitales con tranquilidad. En este caso hay que preguntarle si se puede hacer y explicarle las razones por qué lo queremos hacer. Nunca forzar, porque a veces uno le está diciendo al papá o a la mamá, vamos a pedirle permiso para examinarle las mamas y la mamá ya está ranchando prácticamente el sujetador o le está bajando el tirante ya al adolescente. Y a veces vamos a encontrar sorpresas como piercings, tatuajes que el mismo padre ni sabía que su hijo se había hecho o cortes autoinfligidos que el adolescente pues nunca ha mostrado a nadie. Y siempre explicando qué es lo que se va a realizar para que el adolescente no entre en miedo, porque a veces no hay nada peor que ir a un sitio donde uno no sabe lo que va a pasar y qué te van a decir. La siguiente, entonces, si uno le pone el estetoscopio al paciente, la siguiente, le pone el estetoscopio y va escuchando corazón, explicarle, tu corazón está bien, tu pulmón está bien, qué bueno. Entonces, el adolescente como que va bajando la tensión, la siguiente, por favor, va bajando la tensión conforme uno va explicándole. La siguiente, en la parte auditiva y visual,
Lo que tenemos es que hacer anualmente por lo menos una evaluación al adolescente en la parte visual si es que ya él tiene un problema de miopía o alguna otra enfermedad visual previa diagnosticada. Y en el caso de que no la tenga, cada 3 años, desde los 10 años hasta que acaba la adolescencia, ya nosotros tenemos que estar haciendo una evaluación, pedirle al oftalmólogo que le haga una evaluación para controlar cómo se encuentra la visión. En el caso de la audición, evitar audífonos que entran al conducto auditivo externo porque dañan el nervio auditivo, más bien los por fuera, los que se usan por fuera del canal auditivo. Y mejor aún si no uso más de 1 hora y más aún a un volumen pues adecuado. La siguiente, para no causar problemas en esa área. Adolescente, que ustedes tengan, sigan por favor, ahí está, que tengan problemas de escolaridad, nunca dejen de examinar audición y visión, que son problemas muy comunes en nuestros chicos. La parte dental, todos la conocen, con la pandemia empeorado, la presencia de sarro, caries, gingivitis, el apiñamiento dental. Esto, pedirle al adolescente que vaya a su control dental es parte de la evaluación integral. La siguiente, aún no tenga visible ningún daño en la dentina o en la encía, hay que pedirle que haga su control. La parte postural, no solamente es la columna para buscar escoliosis o cifosis o hiperlordosis, más aún si el adolescente me está diciendo que él está sufriendo dolores, sino también ver las rodillas, ver el pie. A veces vienen así y nos dicen, doctora, lo he llevado a todos lados y me dicen, no hay, les duele mucho su plante de pie y me vienen trayendo exámenes de glucosa, exámenes de todo tipo, y a nadie se le ha ocurrido revisarle los pies, sacarle las medias, se remanga el pantalón por encima de la rodilla y ve este pie plano que está causando tanto problema y que necesita probablemente una plantilla. La siguiente, por favor. La siguiente. Patología prevalente, los hongos, entre ellos la pityriasis versicolor, el bocio. A veces tenemos adolescentes que no les examinamos todo por apuro o por sabe Dios qué razones y tiene un tremendo bocio como esta adolescente que venía con una taquicardia terrible. La ginecomastia, crecimiento de la glándula mamaria, que es tan importante buscarla para poder definir si no vaya a haber una fuente de producción de andrógenos por ahí escondida, como un tumor de testículo o algo en suprarrenal. Siempre preguntar por antecedentes familiares, recordar que si es de tipo fisiológico va a involucionar sin ninguna necesidad de tratamiento, solo observación, y siempre preguntar si está tomando algún medicamento, usando alguna droga, y hacerle su control cada 4 a 6 meses. La siguiente, por favor, y medirlo y anotarlo en la historia. La evaluación de los genitales y las mamas, insisto, es parte normal de la evaluación integral. Hay que avisarle al adolescente las razones y buscar varicocele, adherencias, cómo está el estado de higiene, de fibroadenomas en tumores mamarios, asimetrías o quistes de epidídimo. La siguiente, por favor. Todas las patologías es un amplio realmente. Yo imagino que en algún momento ustedes lo van a revisar. La siguiente. Pero hay que buscar. Primero, para encontrar, hay que buscar. La Doctora, evaluación psicológica. Sí, sí, doctora, doctor. disculpe, 10 minutos para... Ya, perfecto, le agradezco, doctor, muy, muy amable. En cuanto a la evaluación psicológica, insisto, no somos psicólogos ni psiquiatras, pero por lo menos tener en la cabeza, preguntar. ¿Cómo es cuando él habla? Él puede manifestar fácilmente lo que siente. No, doctor, es muy callado, muy reprimido. Incluso en la clase me han dicho cuando sale a exponer suda, se pone nervioso, se olvida de lo que expone. Caramba, ahí hay un problema probablemente de fobia social o ansiedad, o probablemente le falta desarrollar esa capacidad que nosotros ya de adultos podemos quizás manifestarla mejor. Entonces, buscar ayuda para ese chico. Cómo ve el autocontrol, si se molesta o algo no le sale bien, doctora, tira la puerta o tira las cosas al suelo, eso no está bien, eso necesita apoyo de un profesional del área de salud mental. La presencia de alteraciones en la conducta, si está sospechando el padre o la madre que consume drogas, trastornos alimentarios, que es tan común, le decía ahora últimamente, 6 signos de depresión o ansiedad, de esquizofrenia, aquel adolescente que de repente dice, yo escucho a alguien que me está hablando o que me está diciendo cosas en la noche cuando yo estoy echada en mi cama, búsqueda de signos de maltrato o abuso de cualquier tipo, peor aún el sexual, ideaciones de suicidio o ya intentos, incluso autoagresión, problemas de aprendizaje, adicciones a cualquier tipo de drogas o al juego de video, al internet, de trastornos de déficit de atención y hiperactividad que con la pandemia pues se han exacerbado. Y siempre preguntar sobre orientación e identidad sexual. Eso es muy, muy importante porque estos adolescentes caen fácilmente en problemas de depresión por las condiciones en las que son tratados. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente.
Durante la pandemia se detectó en el grupo de adolescentes que lamentablemente uno de los problemas más comunes era lo que es depresión y ansiedad, y esto sin tratamiento nos lleva a discapacidad en la etapa adulta. La siguiente, por favor. La depresión, que es lo mínimo que debemos conocer, es recordar que tiene que ver mucho con conductas autoagresivas, o sea, no suicidio, no intento de suicidio, sino daño corporal. Bajo rendimiento escolar, doctora, mi hija antes tenía excelentes notas, ahora está yendo cada vez peor, incluso parece que va a repetir el año. La anedonia, que es la falta de disfrute de las cosas normales de la vida. El aislamiento social, antes, por ejemplo, disculpen antes de pasar esto, anedonia, por ejemplo, una mamá me dice a mí, antes le gustaba a ella practicar deporte con sus amigas y me se inscribía en todos los campeonatos, ahora no quiere ni salir, no quiere ni salir de la casa, para durmiendo, no, eso es una señal de alarma bien grave. El aislamiento social, se encierra en su cuarto, no quiere hablar con nadie, a las penas nos comunica alguna cosa a nosotros, o irritabilidad, que es una de las características más comunes de la depresión en adolescencia. A todo le apesta, nada quiere, nada le complace. Eso no es común. Eso hay que ver con el adolescente que no va a haber una depresión de fondo. Siempre contrastando con posible consumo de drogas, conducta antisocial o hasta esquizofrenia. Y recordar, como pediatras tenemos que tener esto bien claro, que no solo es medicamento, también es psicoterapia. A veces los papás ya solamente le están dando la pastilla, pero ni siquiera han pedido la cita para psicoterapia porque nadie les dijo que eso era importante. Ah, el psiquiatra, ¿verdad? Me dijo, pero como no tuvieron tiempo de explicarle o no le entendió lo que le dijo al psiquiatra en el momento de la consulta, no lo hacen. Entonces el tratamiento está incompleto. La siguiente, por favor. Recordando que los inhibidores de recaptación de serotonina también tienen un tiempo para hacer efecto de 4 a 8 semanas, así que la depresión no se va a curar por dar solo pastillas y más aún de un día para otro. La evaluación social, del aspecto social, ¿cómo es la dinámica familiar? ¿Hay discusiones, hay peleas? ¿Cómo se siente el adolescente dentro de ese grupo? ¿Quién puede conversar? ¿En quién confía? En la escolaridad, no solamente ya decía rendimiento escolar, sino cómo es el grupo de amigos. Ya les comentaba que el bullying, y ustedes seguro que lo están viendo en las noticias, se hace cada vez peor y más violento, más agresivo. ¿Cómo va la relación con los amigos, con el enamorado, con los padres, o sea, los compañeritos del barrio? Si los padres no están, han fallecido, están ausentes por trabajo, lo que sea. Si el adolescente mismo trabaja, hay adolescentes que trabajan para mantenerse ellos o sus hogares, y realmente eso es un terrible, terrible problema también si son cabeza de familia, porque los padres murieron en la pandemia, el adolescente que está ayudando en trabajar al tío, en la mecánica o en alguna otra cosa, o incluso si son ya padres adolescentes, la siguiente, porque no solo es la problemática madre adolescente, sino también el padre adolescente que muchas veces es invisibilizado. Y él es parte también de la situación de drama porque la familia lo deja, le dice, lo abandona, le dice, ya no quiero porque si has sido capaz de ser padre, ahora tú sostén a tu familia y trabaja y ve lo que hace. Y entonces el adolescente, sin una buena escolaridad, y sin ninguna posibilidad de conseguir trabajo, lamentablemente caen en cualquier problema pues de maltrato o abuso. El embarazo adolescente, nunca debemos de olvidarnos de buscar y ayudar a que no tengan un siguiente hijo tan pronto. Lamentablemente muchas menores de 15 años ya tienen 2 o 3 hijos, por lo menos eso lo ve en la encuesta del INEI hace poco. Es porque no le están dando la consejería o atención respectiva para evitar que tengan embarazos que ellos no están deseando. Recordando también la mortalidad y morbilidad tan frecuente que es a menor edad de la adolescente embarazada. La siguiente, por favor. Y recordar también, me parece muy, muy importante que cuando trabajamos con adolescentes debemos trabajar con los padres, ¿no? Que es también otro gran trabajo que nos corresponde también hacer, pero es necesario porque a veces ellos son los factores de riesgo para el adolescente. Doctora, mi hija es malcriada, me contesta mal. Y la niña cuando te quedas con ella sola te dice, mi mamá me usa lisuras cada vez que habla conmigo y me pega. O sea, ahí hay violencia y el adolescente está respondiendo a la violencia. Entonces es importante siempre entender cómo va la dinámica familiar, es una familia que sí funciona como tal, apoya a su adolescente o al contrario le causa mucho daño, la siguiente, pero en todo caso hay que trabajar con ellos. Solamente ya para cerrar, esta es la ficha CLAP hecha por la OPS-OMS hace muchos años, les invito a buscarla en internet, donde están los puntos que hemos comentado acerca de la atención integral de adolescentes. Por ejemplo, ¿qué se debe preguntar en una consulta? Y como ven aquí, lo más interesante es que dice motivos de consulta según el adolescente y según el acompañante, porque a veces son totalmente diferentes. La siguiente, disculpen que me ría un ratito, pero es que realmente hay contradicciones tremendas, ¿no? La mamá dice, lo traigo porque le duele la barriga, el adolescente y le dice, oye, a mí no me duele la barriga, eso era hace un año, ahora ya no me duele nada, así. Y la mamá se queda en el aire. Y es que si no le preguntamos al adolescente, no lo dejamos hablar, a veces nos podemos hasta confundir de lo que realmente, la razón por la que está viniendo a atenderse.
Los antecedentes personales, como en cualquier otro, en otra quizás, pero no olvidemos enfatizar vacunas, problema de accidentes, uso de medicamentos, si ha habido problemas interiormente en la educación, antecedentes de la familia, importantísimo también el nivel de instrucción, en que trabajan, el tipo de vivienda, la siguiente, por favor. Y ya entrando al tema en sí, no solamente la educación en sí, sino cómo va la escolaridad, si hay violencia en el trabajo, si el adolescente trabaja, qué horario tiene, si esto le permite a él tener derechos laborales o incluso tiene maltrato en el trabajo, cómo es su vida social, si es aceptado o no, si tiene pareja, la actividad física, los hábitos de alimentación, de consumo de sustancias, cómo le va en la parte menstrual, en las secreciones, el ITS, embarazos previos y su área sexual, que incluye también la edad de inicio, el tipo de pareja y el tipo de relaciones, el método de uso de anticonceptivos usados. La siguiente. Como ven, esta ficha ya existe hace años y nosotros deberíamos aplicarla en cada consulta con los adolescentes. Incluso acá te hablan la imagen corporal, el estado de ánimo, si hay ideas suicidas, cuál es el apoyo referente adulto, tu modelo de adulto, quién es, si tiene proyecto de vida, con qué redes sociales tiene y lo que es toda la evaluación de la parte física, que ya la conocemos. La siguiente, por favor. O sea, esto, perdón, existe. Ahora, yo no tengo ficha, me olvidé, no consigo la ficha. Hay diferentes modelos para tener nosotros ya en mente qué preguntas debo hacer. Por ejemplo, el modelo HEADS, que es el acrónimo de hogar, alimentación, en inglés, eating, escolaridad, qué actividades practica el adolescente, las drogas si consume, qué tipo de sexualidad vive, qué actividad, qué frecuencia usa protección, el suicidio, salud mental y abuso, y la otra es de seguridad, si usa implementos para manejar moto, bicicleta o skater, que ahora están usando mucho algunos de ellos. La siguiente, por favor. Como ven, hay modelos ya establecidos de qué es lo que yo le debo preguntar a un adolescente en la consulta normal. ¿Y qué no hacer más bien? Porque hasta aquí hemos hablado de lo que debemos hacer en una atención integral. Hasta aquí hemos hablado qué comúnmente podríamos encontrar y qué estamos viendo después de la pandemia con adolescentes. Primero que nada, no juzgar. Doctora, yo soy gay y tengo mi pareja. Entonces ahí a veces uno cuando tiene ciertos prejuicios o cierta forma de pensar puede llegar al error de decir, ¿cómo es posible que tú hagas eso, hijito? Eso está mal, es pecado. Eso jamás, jamás se debe hacer con adolescentes porque lo vas a perder. Lo que tienes que hacer es ser lo más tolerante y comprensivo posible porque esa persona que está frente a ti te está buscando por algo, porque tú le puedes ayudar o cree que tú le puedes dar la mejor orientación sobre un problema personal. No aliarse ni con el padre ni con el adolescente, porque ese es uno se encuentra en medio de la batalla de los dos mundos. La mamá dice, dígale a mi adolescente que es un malcriado, que me contesta mal. Ah, pero doctora, dígale a mi mamá que ella me trata mal, me ha pegado el otro día delante de mis compañeros. O sea, y están buscando que tú te alíes con uno de ellos. No, uno debe ponerse en medio y ser muy equitativo en cuanto a decir, miren, esto es lo que yo estoy viendo, esto es lo que está ocurriendo, y que los dos necesitan pues mejorar, no solo uno. El trabajar con adolescentes no implica que yo actúe o me vista como adolescente o use lenguaje vulgar. Definitivamente no. Al contrario, hay que ser muy respetuoso con el adolescente. No recriminar ni actuar como el padre, hijito, si tu papá se está esforzando tanto, ¿por qué no estudias? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no aprovechas? Eso tampoco jamás se hace con el adolescente. Direccionar o ejemplificar, también los padres hacen mucho esto. Tu hermanita es mucho mejor que tú. Tu hermanita hace las cosas mejor que tú. Eso jamás un adulto debe decirle a un niño ni a un adolescente. Eso jamás debería ocurrir. Y nunca nosotros como profesionales descalificar a los adultos que están con el adolescente y mucho menos delante de él. Una mamá puede preguntarles a ustedes, doctora, ¿no es cierto? Dígale a mi hijita que cuando menstrua no se bañe, porque eso le hace daño. Señora, qué ignorante, ¿cómo va a decir usted eso? Es al contrario, no le debo de jamás decir eso a una madre, nunca, ni siquiera por muy mala madre que sea. Prefiero que salga el adolescente fuera de la sala y converso con ella sola, jamás delante del adolescente, porque yo debo mantener su figura de autoridad de todas maneras, mejorarla, sí, ayudarla a mejorar, pero no hacerle daño. La siguiente, por favor, que estamos acabando. Recordar ya como frase final que no hay una única adolescencia y eso también es importante. Nosotros trabajamos con un grupo de adolescentes. Por ejemplo, en MINSA trabajo con un grupo de adolescentes que muchas veces no les alcanza para los exámenes que les faltan tomar. Hay adolescentes escolares que son animosos, que son muy animosos, como le digo, son como ahí, bulliciosos, ¿no? Y hay otros que son más retraídos, callados, porque depende también de su entorno cultural, tiene que ver mucho con hasta el clima o la forma en donde viven o cómo viven.
Entonces hay que entender que cada uno tiene su propia problemática, cada uno de ellos tiene las mismas situaciones, pero las abordan de diferentes maneras. Entonces nosotros que somos los profesionales tenemos que tener esa mirada amplia para saber cómo vamos a llegar a cada uno de ellos. No es lo mismo un adolescente de las alturas del Cusco que uno de Ucayali, que está en la zona urbana. Incluso en Ucayali mismo hay chicos que viven en zonas donde se llega con bote. O sea, cada uno tiene su propio mundo, un adolescente discapacitado. Cada quien, insisto, tiene su propia peculiaridad y hay que saber llegar a ellos individualmente. La siguiente, por favor, que es la final. La siguiente. Y entonces, como conclusiones, ¿qué nos llevamos hoy día? Que la atención integral es necesaria hoy más que nunca en un mundo post-pandemia, donde estamos viendo que la violencia es el pan de todos los días de todos nosotros. Hay que proteger a nuestros adolescentes, pero no protegiendo con sobreprotección, sino dándole armas para enfrentar un mundo actual. Los profesionales, nosotros, todos tenemos la obligación de capacitarnos para atender a adolescentes, y esto debería ya estar en la currícula de estudios de diferentes instituciones como las universidades. La labor preventivo-promocional es crucial. La mayoría de problemas adolescentes en salud física, mental y social son prevenibles. Si nosotros buscamos los factores de riesgo de antes, lo podemos encontrar y prevenir el daño mayor. Muchísimas gracias por la invitación y agradezco al Hospital San José y los felicito por esta iniciativa. Gracias. Doctora Romero, muy buenas, muy buena ponencia, muchas gracias por seguir acompañándonos. Doctor Romero, Gracias. tenemos como 5 o 6 preguntas, Perfecto. pero Sí, sí, sí. Si vamos a tienen tomar, tiempo, sí, vamos a tomar algunos solamente, ya. para poder compartir un momento más con usted. Sí, Eh, yo contesto por interno las que falten, no se preocupe. sí, Ya, muchas gracias, ya. doctora. Menciona Ena Diva Rivas, ¿cuál es el abordaje del adolescente con riesgo suicida? Debería, o sea, a qué médicos deberíamos hacerle las interconsultas? Ya, ¿O en cómo, primer lugar, cómo es el sí. integral? ¿Mm? Puede ser, a ver, puede ser que el adolescente te diga que lo ha intentado en algún momento, que es diferente a que te diga lo ha intentado ahorita. No, son dos cosas totalmente diferentes y hay que tener cuidado con eso. Si es que él me dice a mí, yo en algún momento de mi vida he intentado preguntar qué tan frecuente es la posibilidad, o qué tal riesgo tiene de posibilidad de volverlo a hacer. Puede ser que te diga, no, yo ya no. De todas maneras, de la manito, yo lo hago, lo llevo con mi psicóloga de servicio. Por favor, hazle una miradita a este chico, si lo que me está diciendo es verdad. Si todo está ok, bacán, se puede hacer un trabajo a largo plazo. Pero si es un adolescente que ya está con un intento reciente, o peor aún viene de emergencia con su paciente, primera cosa, hacerle la evaluación física y ver cómo se encuentra, si está estable hemodinámicamente, cómo está el estado, porque a veces consumen sustancias o intentan cortes u otras situaciones. Hablar con el psiquiatra, buscar al psiquiatra. ¿No? ¿Para qué? Para que le dé un primer afronte y contención. Porque normalmente detrás de ese intento se ha habido un desencadenante y muchas veces es una discusión con los padres o con la pareja. Más raro con la pareja. En adolescentes, curiosamente, es más con la familia. Alguna discusión con la mamá o la papá o alguna cosa muy frustrante que ocurrió y que hizo que el adolescente, en este caso es ese ciberbullying incluso, que puede llevarlo al intento agudo, ¿no? Entonces hay que tener en consideración el detalle. Lo estabilizamos, lo ponemos bien, lo hospitalizamos y vigilancia. Hay que tener ese adolescente vigilado, sea por el familiar o por algún personal que tiene que estarse turnando. Ahí nos ayudan mucho los residentes, ¿no? Que están turnándose para que no la dejen al adolescente solo, más si está en una sala común, ¿no? Y con objetos pues lejos ¿no? Creo que con eso no sé si respondió la pregunta, Sí, doctora, muchas pero es al, gracias. al médico Eh, psiquiatra. El médico psiquiatra es el mejor amigo del pediatra que trabaja con adolescentes, por si acaso. La siguiente. Doctora, y mencionan si una embarazada adolescente se debería tratar como un adolescente o como ya una persona mayor o según su estado de maduración. Eso, Eh, esa pregunta es muy relevante, realmente, y le agradezco a quien la ha formulado. La adolescente es adolescente, sea embarazada, sea madre, incluso es adolescente, todavía físicamente está formando su cuerpo. Es más, hay que verificar cómo está el estado de nutrición, la anemia, cómo está el consumo de calcio, cómo está el consumo de alimentos comunes, porque hay mitos un montón acerca de que no debe comer tal cosa porque está dando de lactar, porque está embarazada y tantas cosas. Segundo, hay que vigilar cómo se encuentra ella respecto a su maternidad, porque hay adolescentes adultas que entran en depresión con la maternidad. Imagínense una adolescente que sus padres la han botado de la casa porque salió embarazada. Se ha ido a vivir a la casa de la familia del muchacho donde encima la maltratan. Y encima ahora con un embarazo, con un niño que ella misma no sabe ni cómo lo va a cuidar.
Entonces, es donde más requieren apoyo y necesitan que no solo nosotros, profesionales de salud, sino la familia, hay que hablar con la familia del adolescente, haciéndole entender que si bien ha cometido un error, necesita el máximo apoyo. Y aquí quiero hacer una cosa chiquitita. Los adultos tenemos los padres sobre todo tienen en la cabeza la idea del hijo ideal, el hijo que es el perfecto, que es el mejor deportista o va a ser el mejor deportista, va a ser el mejor alumno, nunca va a cometer errores. Eso es mentira. Eso es mentira. Existe el hijo real y es el que nosotros tenemos que ver, que tiene sus errores, va a cometer cosas que a nosotros no nos van a gustar, pero es cuando más nos necesitan y el rol de padres es muy importante y eso es lo que hay que activar con los padres cuando los chicos están en problemas. Usted, su hijo, lo necesita ahorita. Si usted lo abandona o lo deja solo, va a ser peor. Eso es lo que hay que activar con los padres, ¿no? Y hay que tratarlo como adolescente. Hay que apoyarlo mucho y mucho más cuando es adolescente padre o madre. Doctora, muchas gracias por Ujú. su ponencia. Sé que varias preguntas me están haciendo por interno. Sin Voy a embargo, contestarlas. Voy ajá, a sí, contestarlas, muchas no se gracias. preocupe. No, Muchas no, al gracias y contrario. nuevamente Gracias. gracias por el apoyo que siempre nos ha brindado, doctora Romero. Muy buenos Ustedes por días. la confianza y el cariño. Muchas gracias a todos. Hasta Gracias. luego. Muchas Hasta gracias. luego.